Inquebrantable. Esa palabra es bastante fuerte, inquebrantable. En medio de un mundo tan cambiante, en medio de tanta cosa que está ocurriendo que trae incertidumbre a nuestro corazón, tú y yo necesitamos tener un compromiso fuerte con Dios. Un compromiso que nos lleva a tener una fe que se vuelve no una fe cualquiera, sino una fe que es difícilmente rota, que es difícilmente puesta a prueba. Nuestro Dios es todopoderoso. Y cuando tú y yo ponemos nuestra fe en Él, debemos entender esto. No lo estamos poniendo en algo que cambia. Recuerda, Dios nunca cambia. Ahora bien, en la Biblia encontramos el libro de Daniel. Y Daniel fue precisamente este personaje que fue puesto en la Biblia y nos muestra a ti y a mí cómo tú y yo debemos tener este compromiso con Dios. Oh, Daniel es un personaje muy especial. Esta serie va a ser muy especial. Y en su vida, ¿sabes qué? Podemos entender y comprender cómo podemos llegar a tener esta fe que vence leones. Esta fe que tú puedes estar en medio del fuego teniendo la confianza de que nada te va a ocurrir. Muchos acá hemos visto ya el libro de Daniel y es ahí donde vamos a comenzar a entrar. ¿Cómo tener esa fe que Daniel y sus amigos pudieron tener? Una fe, Darío, inquebrantable. Acompáñame al libro de Daniel. Vamos a comenzar. Daniel capítulo 1, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. Este libro comienza poniéndonos un contexto importante, Fabián, que yo quiero explicártelo un poquito. Este rey Joacim, que la Biblia está mostrándonos, fue el 19º rey de la nación después de David. Después de Salomón, quien fue hijo de David, el reino de Israel se dividió en dos. Y para eso yo tengo una foto que quiero que veas en las pantallas. Tenemos el reino del norte y tenemos el reino del sur. El reino del norte que encontramos ahí con el mar de Galilea y todo, a ese rey se le llamó el reino de Israel. Mientras que el reino del sur, que lo tenemos ahí con Jerusalén y todo, se le denominó el reino de Judá. Tenemos ahora dos reinos, el reino de Israel en el norte y el reino de Judá al sur. Ahora, la Biblia nos muestra que estos dos reinos tuvieron diferentes reyes. Ya te dije, Joacim fue el 19º rey de Judá. Pero es interesante que la Biblia nos muestra que muchos de los reyes, o todos los reyes que estuvieron en el reino de Israel, fueron reyes malos. En el del sur hubieron algunos buenos, pero también algunos malos. Este Joacim entra en los malos. Joacim no lo hizo bien. Y entonces la Biblia nos trae el contexto que llegó otro rey, Nabucodonosor. Algunos se traban al decir solo el nombre, ¿verdad? Dile solo Nabu en confianza si quieres. Este rey Nabu, ¿verdad? Llegó. Él pertenecía a otro reino, el reino de Babilonia, el cual en este tiempo era un reino extremadamente poderoso. Pero don Nabu también era malo. Él iba con las naciones vecinas, las asediaba, las conquistaba y se llevaba lo mejor de ellos, tanto en cosas como también en personas, con un único motivo: conquistarlos, tomarlos, Carmen, y meterlos ahora en su cultura. No te pierdas esta frase. El objetivo de la conquista del rey Nabucodonosor era tomar lo mejor y ahora meterlo en la cultura de ellos, del reinado de Babilonia. Y en el versículo 2 dice: el Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Sinar y los puso en el tesoro del templo de sus
dioses. Ahora el Dios del pueblo de Israel, del pueblo de Judá, estaba en medio de otros dioses. Pero nota la palabra que dice el versículo 2: el Señor lo permitió. Aquí quiero hacer una pausa. Tú y yo no podemos obviar que muchos de estos reyes que te acabo de hablar, de Israel y de Judá, no hicieron lo que era correcto a los ojos de Dios. Y eso trajo consecuencias. Por eso es que nosotros, fíjate, debemos entender esto. Dios le había prometido algo a su pueblo. Él les había prometido protección. Él les había prometido cuidado, pero la condición era: anden en mis caminos. Cuando el pueblo decidió no andar en los caminos de Dios, es cuando todo cambió. Por eso yo quiero decirte algo en esta tarde: nunca alejes tu vida de los caminos de Dios. Nunca alejes tu familia de los caminos de Dios. De hecho, te quiero regalar una frase para que la anotes en algún lugar. La única manera de vivir con la bendición y la protección de Dios es construyendo nuestras vidas en sus caminos. ¿Quieres vivir confiado en la vida? ¿Quieres vivir sabiendo que estás protegido en la vida? Ay, sí, pastor, ahorita, ¿verdad? Yo pongo mi confianza en la tía que me va a dejar la herencia. ¡No! La tía no te va a dejar ninguna herencia. Ay, yo lo pongo en mi trabajo. Los trabajos vienen y van. El único lugar seguro en la tierra es cuando tú construyes tu vida en los caminos de Dios. Los caminos de Dios han sido puestos ahí para construir nuestras vidas en un lugar seguro que protege, pero también que cuida. En el año 605 antes de Cristo es cuando ocurre que Dios permite que Babilonia llegue a este pueblo, al pueblo de Dios, y lo tome. Ahora, Dios lo permitió, pero déjame recordarte algo: Dios nunca perdió el control. Y es que esto es lo lindo de la palabra de Dios. Tú y yo nos podemos salir por momentos de nuestra vida. Comenzamos a inventar y a creer que podemos construir nuestra vida en nuestros propios caminos, pero de pronto nos damos cuenta que todo se comienza a derrumbar. Es ahí donde no puedes olvidar de que Dios continúa estando en control de tu vida. Dios continúa persiguiéndote a ti. No es casualidad que estés con nosotros en esta tarde. Gracias por acompañarnos. Pero déjame decirte algo: hay un Dios que te ama y hay un Dios que quiere tomar la dirección de tu vida. Busca de ese Dios. Dios siempre tiene un plan y el plan de Dios es perfecto. Por eso en el versículo 3 dice: además el rey Nabucodonosor ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Ahora, no solo tomaron los utensilios del templo, también tomaron a estas personas. Ahora, fíjate las características del versículo 4. Debían ser jóvenes apuestos. ¿Cómo me identifico yo con esta palabra? Ay, te pusiste serio, ¿verdad? Si nunca te han dicho apuesto, métete aquí en la palabra de Dios. La palabra de Dios está hablando de ti. Pero fíjate lo que iban a escoger. Nabucodonosor no iba a escoger cualquier cosa, minor. Tenían que ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico. No, si te digo, la Biblia habla de nosotros. Que tuvieran aptitudes para aprender de todo. Aquí hay personas que son muy listas para aprender muchas cosas. Y que actuaran con sensatez. Nota dónde la palabra se está metiendo. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles. Di conmigo, enseñarles. Esta palabra es clave. Estos debían enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. Versículo 6. Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran del reino de Judá, y a los cuales el oficial en jefe les cambió el nombre. A Daniel le llamó Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego, que son los nombres que muchos aquí probablemente han escuchado. Ahora, a estos jóvenes, que no eran cualquier tipo de joven, no era cualquier tipo de persona, los llevaron cautivos y hasta el nombre
les cambiaron. En otras palabras, les quisieron cambiar su identidad. Ya no te vas a llamar como te llamaron tus papás, ahora te vamos a cambiar tu identidad. Pero a pesar de que le cambiaron sus nombres a cada uno de ellos, no les pudieron cambiar su identidad y mucho menos les pudieron cambiar sus convicciones. Yo por eso he titulado el mensaje del día de hoy: conoce bien quién tú eres y en quién confías. En esta vida es importante, Oscar, que tú estés plenamente seguro de cuál es tu identidad y no solo eso, de en dónde estás colocando tu confianza. Daniel vivió en medio de un ambiente muy complicado. No pierdas de vista esto. Ellos habían sido conquistados, ahora pasaron a ser propiedad de alguien más. Y no solo el ambiente era complicado, era un ambiente en el cual no creían en Dios. No habían congregaciones en ese lugar. Daniel había pasado de ser alguien de la nobleza a alguien que había perdido su cultura. Daniel tuvo que dejar allá las amistades con las cuales había crecido. Qué triste es esto, ¿verdad? Daniel tuvo que comenzar a aprender no inglés. Si tú crees que el inglés cuesta, ahora no era opción. Les comenzaron a imponer una nueva lengua. Probablemente en su corazón Daniel dijo: nunca más voy a volver a casa. Nunca más voy a volver a ver mi país. Y lo peor de todo es que pierden sus nombres. El nombre que significaba mucho para ellos, porque en la cultura del pueblo de Dios los nombres son muy importantes. No es casualidad que les quisieran cambiar el nombre. Por ejemplo, fíjate, Daniel. Daniel significa Dios es mi juez. Su nombre representaba muchísimo para Daniel, pero ahora le colocan Belsasar, que significa tesoro de Baal. Pasó a ser propiedad de otro que ni él conocía. Ananías significa Dios muestra gracia. Imagínate lo que tú y yo hemos cantado, pero ahora le ponen Sadrach, ¿qué es? Ahora estás bajo el mando de Acú, quien era un dios babilónico. El nombre de Misael significa no hay nadie como Dios. Pero ahora pasó a llamarse Mesac, que significa no hay nadie como Acú, el dios babilónico. Azarías significa Dios es mi ayudador. Pero ahora Abed-nego significa siervo de Nebo, el cual era el dios de la sabiduría en Babilonia. Estos jóvenes habían comenzado a perder sus nombres y este era el ambiente en el cual Daniel se encontraba, un ambiente muy similar al que tú y yo vivimos al llegar a esta nación. Se me hizo interesante cuando preparaba el mensaje de esto. Muchos aquí hemos perdido nuestra cultura. Gracias a Dios nos trajimos los tacos con nosotros. Pero por mucho que tú quieras, ¿verdad? No es igual. No es nuestra cultura, pero no solo esto, dejamos amistades que hasta la fecha las estás llorando y tu corazón llegas a una casa, a un departamento y comienzas a llorar. ¿Por qué? Porque te quitaron todo esto, tú no lo buscaste probablemente. Ahora te encuentras ahí echándole al inglés sin barreras. Qué nervioso se pone a uno, ¿verdad? Mira si no hay similitudes. Tú y yo vivimos en un ambiente, esto es lo peor de todo, fíjate, préstale atención a esto. Vivimos en un ambiente que constantemente nos quieren imponer y decir quiénes somos. ¿Estás aquí, iglesia? Nos quieren decir quiénes somos, pero quiero recordarte algo en esta tarde. El único que sabe quién tú eres es aquel que te creó, y ese es el Dios creador del cielo y la tierra. Por eso debes tener cuidado en saber bien quién tú eres y en quién tú estás confiando. Daniel pudo terminar su vida de buena forma, lo vamos a ver en esta serie, pero debido a algo, él estuvo seguro bien de quién él era y en quién había puesto su confianza. Y es que el creer y el colocar nuestra fe en este Dios es algo que en muchos contextos no va a encajar bien. La sociedad no tiene problemas contigo, con muchas áreas de tu vida, pero cuando hablas de tu fe, te caen como 20 encima.
Fíjate eso, en medio de la cultura podemos encontrar cierta resistencia a nuestra fe. De ahí es que a veces algunos creyentes son intimidados y hasta miedo les da decir que son creyentes. Algunos dicen, algunos pastores se vuelven cristianos de la secreta, que están ahí escondiditos. ¿Por qué? Porque la cultura intimida. Pero en Daniel vemos algo diferente. Daniel nos muestra cómo podemos seguir manteniendo, Elio, nuestra fe en un ambiente así de complicado, en un ambiente que no cree lo que tú crees. ¿Te ha pasado? Tú llegas a tu trabajo y tú eres el único, aleluya. Hasta apodo te pusieron. Fanático, extremista. Ellos no tendrían problemas contigo si tuvieras otro tipo de fe. Pero cuando tú les dices en quién tú crees, prepárate. Daniel estaba viviendo también en este contexto. Entonces la pregunta de esta tarde es: ¿cómo podemos impactar con nuestra fe en una cultura que ni siquiera ellos saben lo que quieren creer? Cambia a cada rato. Hoy creen en una cosa, mañana van a creer en otra. ¿Cómo podemos impactar con esta fe que es verdadera? ¿Cómo puedo mantener la verdad en medio de tanta mentira? ¿Cómo puedo ayudar a mis hijos a participar de esta cultura, pero teniendo cuidado de que esta cultura no los haga perderse a ellos, perderse en su identidad? Este es el reto, iglesia. Nuestra fe es una fe poderosa, pero debe ser una fe inquebrantable, una fe llena de una verdad que transforma vidas. Lo ha transformado a través de los años. Nuestra fe es real y no es producto nada más de un sentimiento. Lo hemos visto como nuestra fe ha rescatado hogares, ha rescatado matrimonios y lo continúa haciendo. ¿Por qué? Este es el reto. Vamos en contra de la cultura. Pero ten cuidado porque tu fe es poderosa. En el versículo 5 de Daniel, dejé este versículo aquí en medio para leerte, lo dice así, fíjate. El rey les asignó a estos jóvenes que habían sido conquistados raciones diarias, di conmigo diarias, raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Ahora, hasta ahí no tenemos problema, porque creemos que en la mesa real se servía buena comidita. Creemos que la bebidita era una bebidita buena. Entonces el rey asigna este tipo de raciones para estos jóvenes. Fíjate, ahora lo que dice la siguiente frase me llamó la atención. Su preparación de estos jóvenes habría de durar 3 años. Después de lo cual, después de estos 3 años, entrarían al servicio del rey. Ok. Cuando yo estudiaba este pasaje, algo pasó en mi corazón y comencé a ver esta preparación. Y la Biblia no solo te dice una preparación, Oscar, había una alimentación de 3 años. No era una alimentación de una semana, no era una alimentación de un mes, Maripaz. 3 años con un tipo de alimentación que prepararían a estas personas ¿para qué? Para servir a un determinado rey. Ok, cada cambio cultural que tú y yo experimentamos en la sociedad tiene que ver con una preparación que está ocurriendo, con una alimentación que tiene un fin, que tú y yo rindamos nuestra vida ante algo o alguien. ¿Estás aquí, iglesia? Nos están preparando. Nos están alimentando y lo peor es que es tan rica esta comidita que ni cuenta nos damos. Es la comida que se sirve en la mesa real. No te estoy hablando ahí de cualquier tipo de arepas. Estas son reinas pepiadas con aguacatito y que no, o sea, una delicia, Freddy. Pero no te pierdas qué tan sutil era todo esto. Ahora, nosotros como creyentes siempre debemos tener presente esto. La cultura cambia, pero nuestra fe nunca cambia. Anota esto en algún lugar, te va a servir en los momentos que te estés alimentando ahí rico y no te estás dando cuenta de la preparación que está ocurriendo. La cultura cambia. Los propósitos cambian, pero nuestra fe nunca cambia. Y Daniel lo entendía muy bien. De hecho, los historiadores creen que para este tiempo Daniel y todos estos amigos tenían entre 13, 14, 15, 16 años. Llámale casualidad.
Entre un rango de 13 a 15. Si estos tenían 15, una preparación de 3 años, o sea, estás hablando de que cuando llegues a los 18, ya estabas bien alimentadito, ya estabas bien preparadito. Ahora, la estrategia del enemigo, ¿cuál fue? Llevarse a Daniel y a sus amigos lejos de su familia. Cerca de 800 o 900 millas fueron transportados de un reino donde ellos estaban ahora a un reino que era completamente diferente. Y es que esta es la verdad: aquellos que no están cerca o en contacto con sus familias naturales o con su familia de la fe son aquellos que son más vulnerables a los cambios. No le tenemos miedo a los cambios, le tenemos miedo cuando los cambios ocurren y estamos solos. ¿Estás aquí? El problema no son los cambios. Mientras la familia se mantenga unida, no hay problema con los cambios. Pero estos jóvenes perdieron a su familia, perdieron los amigos con los cuales adoraban al Rey Creador del cielo y la tierra. Ahora, cuando a ti te aíslan, los cambios son complicados. Ten cuidado con vivir aislado. ¿Alguien aquí ama a la familia de la iglesia? Te lo digo desde ya, no somos perfectos. Porque Dios no ha buscado perfección en nosotros. Pero te voy a decir algo, le echamos ganas. Cuando vemos que alguien deja de venir, decimos, ¿dónde anda este? Es que lejos de la familia es vulnerable. Y los cambios los comienzan a absorber sin que ellos se den cuenta. Probablemente a ti te ha pasado. Te fuiste de vacaciones 2 meses y hoy regresaste. Gracias por regresar. Pero no te hagas costumbre, como decía en la Biblia, ¿verdad? No hagas el costumbre el no congregarte. ¿Por qué? Porque hay cambios que van a comenzar a ocurrir. Ya han venido ocurriendo. Y ten cuidado porque te quieren cambiar tu forma de pensar. Y es tan sutil que tú no te vas dando cuenta. Esto, el enemigo los separó de sus familias. Los separó de aquellas personas que les animaban a buscar de este Dios. Ahora, ¿alguien aquí tiene hijos en este rango? 13, 16. Ay, iglesia, tenemos que comenzar a orar. Hoy oraste porque los mandaste a la escuela, y si tú crees que la principal oración es que los proteja de las armas, no, hay armas que son más peligrosas. Y de pronto tus hijos comienzan a llegar con unas cosas que uno dice, ¿usted dónde lo aprendió? Pues ¿de dónde me mandaste? Tienes que estar pendiente. Porque todo tiene que ver con una preparación. Y donde tú crees que los están preparando para triunfar, la única preparación que existe, nos están preparando para adorar un tipo de rey. Eso es lo que está ocurriendo. Y Daniel nos lo muestra. Pero ¿sabes qué? Ante esta alimentación no olvidemos que tú y yo tenemos el mejor alimento. Tenemos la palabra de Dios. Y esta palabra ha comprobado, ha pasado la línea del tiempo y sigue siendo una palabra que es viva. Por eso cuando alguien me dice, pastor, ay, usted está hablando de mí, yo te digo, yo no estoy hablando de ti. Es el Dios que te conoce. Y por eso van a pasar muchas cosas, reinos van a pasar, vienen y van, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Alguien tiene que decir amén a esto. Esto es lo que es el alimento que necesitamos. Si tú no sabes bien quién tú eres, vas a ir a la deriva ahí flotando con cualquier cambio cultural, con el TikTok. No es malo el TikTok, pero ten cuidado, ¿verdad? Que de pronto ya andas ahí bailando y dices, ¿de esto de dónde salió? Pues te estás alimentando. Ni cuenta te diste cuando comenzaste a bailar los retos de TikTok. Tú tienes que saber quién tú eres. Y el único que conoce quién tú eres es Dios. La cultura te puede hacer dudar de quién tú eres. ¿Sabías eso? La cultura te puede hacer dudar de quién tú eres. Y muchas personas llegamos a un lugar como este con muchas dudas de quién somos y para qué estamos aquí en la tierra. Quiero recordarte algo: tu identidad no está determinada por lo que tú haces o por lo que has hecho. Tu identidad no está determinada por lo que tú tienes o por cómo vistes. Tu identidad es mucho más allá que eso. Y si tú eres un seguidor de Jesucristo, tu identidad está en Jesús. Esa es tu identidad. Jesús no ha llegado nada más a acompañarte cuando todo va mal en la vida. Jesús vino a darte una identidad, la identidad que Él colocó cuando te estaba formando, cuando te estaba creando.
Tu identidad está en Él y solo Él puede decirte quién tú eres. La semana pasada hablé, solo Él puede llenar tus vacíos. Y en medio de cada crisis cultural, porque hay crisis culturales a cada momento, nosotros los creyentes debemos responder de una manera, iglesia. Responder sin alarmarnos, sin entrar en pánico. Cuando todo comience a cambiar y ya no es como tú acostumbrabas a verlo, no entres en pánico. Entra siempre con esta tranquilidad, esa calma que tenemos en nuestro corazón, ya que sabemos en quién estamos confiando. Tú no estás confiando en mí. Tú no estás confiando en Champion Forest. Tu confianza está puesta en Jesucristo. Y Jesucristo es el único que va a mantener tu vida. Nunca adores un pastor aquí en la tierra. Nunca adores una congregación aquí en la tierra. Porque nosotros no hemos dado nuestra vida por ti. El que la dio en la cruz del Calvario se llama Jesús. Y es Él el que quiere restaurar tu identidad. Pero ten cuidado en dónde tú estás poniendo tu confianza. Ser un seguidor de Cristo marca toda la diferencia. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios está sentado en el trono. Y en el cielo no hay conflicto de cultura. En el cielo hay un rey y Él está reinando. Esa es nuestra confianza. Daniel es este ejemplo de una persona ordinaria, con sus amigos ordinarios que fueron colocados en circunstancias y en desafíos extraordinarios que le llevaron a tener una fe inquebrantable basada en la única verdad que es la palabra de Dios. Pero también esta fe llegó a ser una fe llena de gracia y favor para con todo un reino. Esto es lo que veremos en toda esta serie. Pero el día de hoy yo quiero dejarte dos breves cositas. Punto 1. Tu fe determina lo que será tu influencia. Tu fe determina lo que será tu influencia. Tu influencia no debe llevar por ahí la fe. No, la fe es lo que determina lo que tú vas a hacer, el propósito que vas a encontrar a través de esta fe. Daniel tuvo una conducta tan ejemplar, pero tan firme en todo aquello que era justo. Daniel no se dejó influenciar por la cultura con cosas que no honraban a Dios. Y si eran cosas que no honraban a Dios, también eran cosas que no iban a ser de bendición a las personas. Daniel lo entendía. Todo aquello que honra a Dios es algo justo. Daniel se opuso a muchas cosas que el rey quiso tratar de imponerle. Ahora, no se impuso nada más por llevarle la contraria. Ya ves que hay gente que le gusta llevar la contraria de todo. Y uno les explica, no, es que mira, vamos a hacer esto, no me importa, no estoy de acuerdo. ¿Has visto gente así? Y uno, no, pero que mira, tiene lógica, Dios nos va a ayudar, no me importa. Daniel no era así. Daniel tenía en claro bien las cosas a las cuales él se debía oponer, cosas que no honraban a Dios, cosas que no eran justas. Daniel sabía que el objetivo de no tener la razón no era simplemente llevarle la contraria al rey, sino iba más allá. Había una influencia que él iba a ejercer con todas las personas. Las personas iban a observar la vida de Daniel. Y por eso Daniel lo vamos a ver más adelante a lo largo de esta serie. Daniel sabía que tener la razón y ser justo no es lo mismo. Fíjate esto, no te lo pierdas. Tener la razón y ser justo no es lo mismo, ya que tú y yo podemos tratar de siempre tener la razón sin ser justos. Esto pasa mucho en los matrimonios. Alguien diga amén aquí. No se trata de ganar argumentos. No se trata de ver quién tiene la razón. Se trata de hacer lo que es justo y lo que honra a Dios. ¿Estás aquí, iglesia? Pero ahí tienes los dos bien peleados, tratando de imponer quién tiene la razón. No es así, iglesia. Igual la iglesia no debe ser de la misma manera. Aquí no se trata de quién tiene la razón. Hay uno que tiene la razón. Y por eso nos dejó este manual de vida al cual nosotros nos apegamos. ¿Por qué? Porque mi fe determina mi influencia. Por eso tienes mucho cristiano que no trae influencia de nada. No voy a ver a nadie. Pero cómo gritan y dicen que son creyentes. El creyente no se mira por cómo habla o por cómo habla, se mira por la influencia que tiene en la vida de los demás. Daniel lo entendía muy bien, fíjate. Aunque todo cambiaba a su alrededor en una cultura que no era la suya, Daniel nunca cambió su fe.
Y esto me lleva al último punto, el entender que Dios honra a quienes le honran. Esto lo voy a desarrollar en los mensajes más adelante también. Nunca olvides que Dios honra a quienes le honra. Dios hizo cosas sorprendentes, lo vamos a ver en toda la serie, en la vida de Daniel por una razón. Daniel honraba a Dios en todo lo que hacía. Sus acciones honraban a Dios. Sus palabras honraban a Dios. Iglesia, que nuestras acciones y nuestras palabras siempre traigan gloria a Dios, al Dios que profesamos. Daniel se ganó el respeto y tuvo una gran influencia debido a su fe inquebrantable y a no comprometer sus principios de siempre honrar a Dios y buscar lo que es justo. De esto se trata, no de ganar argumentos, te dejo eso en tu corazón. Se trata de buscar lo que es justo. ¿Quieres tener una influencia correcta en tu trabajo? ¿Quieres tener una influencia correcta en tu hogar? Que esto se está perdiendo también. Tratamos de decirle a los chamaquitos, yo aquí soy su papá. Y el chamaquito no se ríe en tu cara por respeto. ¿Por qué? Porque probablemente la influencia la has perdido. No tienes influencia. ¿Por qué? Porque dejaste tirada la fe. Y si dejas tirada la fe, no hay influencia en ti. La pregunta de esta tarde es, ¿la persona que soy en este momento es la persona que Dios quiere que yo sea? ¿O simplemente estoy profesando algo porque quiero tener la razón? La fe inquebrantable va mucho más allá. Haz siempre lo que es correcto. Haz siempre lo que honra a Dios. Haz siempre lo que es justo. Muchas personas en las congregaciones han perdido su identidad y no se han dado cuenta. Han dejado de ser la sal y la luz del mundo. Y simplemente nos hemos quedado con un eslogan que se ve bonito. Y tratamos de ponerle filtros y buenos elementos, le ponemos luces. Pero eso no es la fe, iglesia. La fe inquebrantable es mucho más allá. Luis, ayúdame ahí con el piano. Entra en confianza, Luis, esta es tu familia. ¿Quién te crees tú en este momento que eres? ¿Realmente es quien Dios anhela que tú seas? ¿Tu hogar es un hogar que honra a Dios? Dios te creó. Dios te creó, pero Él no te obliga a seguirle. Esa es tu decisión. Probablemente lo que estás viviendo está muy alejado de lo que Dios quiere hacer contigo. Pero recuerda algo, Dios cambia las vidas. Dios transforma las vidas. No vivas separado más de Dios. Lo has intentado por mucho tiempo y no te ha funcionado. Honra a Dios en todo lo que haces. No vivas alejado de su protección y su cuidado. Tu familia se está perdiendo. ¿Por qué? Porque la fe no ha sido fortalecida en tu vida y en tu hogar. Pero nunca olvides, Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios que te ha visto alejarte poco a poco. ¿Te acuerdas allá en el rancho cómo ibas a la iglesia? Algunos dicen, ¿cuál rancho, pastor? No te hagas. Ya te cambiaron la identidad y la cultura porque ahora andas en troca. Allá andábamos en bus. Nos quejábamos menos. No nos perdíamos ningún culto. O ahí tenías a la abuelita que te obligaba. Ahora acá los hijos deciden si quieren ir a la iglesia o no. Eso no es la fe inquebrantable de Daniel. Clamamos por los milagros, pero el Dios de milagros probablemente está lejos de nuestros hogares. Pero Dios es un Dios de amor. No, esa mente salió sin esperanza. Dios es un Dios de amor. Por algo la parábola del hijo pródigo. Tal vez te fuiste con tu herencia y la has malgastado. Pero recuerda que la parábola termina así. Cuando tú regresas a casa, a los brazos del Padre, ahí está papá esperándote.
no vivas lejos del cuidado de Dios. No vivas lejos de la protección del Señor. La cultura cambia. Dios nunca cambia. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.